Empezamos. Buenos días, bienvenidos. Estamos en la 19ª sesión del espacio Green Jobs. Vamos a hacer un taller orientado a los emprendedores en el ámbito de la movilidad urbana sostenible. Queremos agradecer a la EOI y a la Fundación Conava por organizar esta sesión, estos espacios verdes dedicados al emprendimiento, por la invitación que nos hacen a nosotros a emprender, que es un placer estar aquí moderando esta sesión. Vamos a presentar una serie de experiencias de emprendedores que han emprendido proyectos novedosos, innovadores, en el ámbito de la movilidad urbana sostenible. La dinámica de la sesión va a ser la siguiente. Primero yo, como emprendedor, moderador de la mesa, por cierto, mi nombre es Luis Morales, creo que no lo he dicho. Haré una presentación general, una introducción, para fijar el marco conceptual en el que nos vamos a mover en estos temas de movilidad urbana sostenible. Espero no tardar más de 10 minutos. Y luego le pasaremos la palabra a cada uno de los emprendedores. Son 5. Yo iré introduciendo cada caso uno a uno. Ellos van a hacer una ronda de intervenciones iniciales de en torno a 10-15 minutos cada uno, exponiendo su proyecto de emprendimiento, su empresa. Finalizada esta primera hora de trabajo, cambiaremos la disposición de la mesa, nos ponemos aquí todos, mirando al público, y haremos como un coloquio, una mesa redonda, y que esperamos intervenciones del público, que haya feedback, y seréis vosotros los protagonistas, tendréis vosotros la palabra. Nosotros nos dedicaremos más a responder, a resolver las dudas que se hayan generado. Quisiera introducir esta sesión hablando de la movilidad urbana sostenible, diciendo que, en primer lugar, a pesar de que aquí luego se van a presentar casos de emprendimiento, de compartir coches, ser más eficiente, etcétera, pero me gustaría resaltar que cuando hablamos de movilidad urbana sostenible tenemos que hablar ante todo de movilidad no motorizada. ¿De acuerdo? Más que hacer la motorizada más eficiente, más ecológica. ¿Por qué digo esto? Por una cuestión energética. Con la energía disponible, no hay ni siquiera el transporte público colectivo podría asumir toda la demanda de movilidad motorizada que hay. Ni siquiera el transporte público. Por lo tanto, el reto no reside tanto en trasvasar viajeros del coche, por ejemplo, al transporte público colectivo, o de reunir usuarios del coche para que ocupen menos coches en la calzada, sino sobre todo trasvasar viajeros hacia los modos no motorizados de transporte. Este es el verdadero reto de la movilidad sostenible. Con la energía que hay disponible actualmente, por ejemplo, voy a hablar del caso de Sevilla, que yo he sido consultor en sostenibilidad, he trabajado el tema de Sevilla, lo conozco mucho mejor que el de Madrid. Bien, con los recursos que hay en Sevilla, en la aglomeración urbana de Sevilla, que somos 1.350.000 personas más o menos, aproximadamente, si ponemos el coto, fijamos primero la energía y luego vamos a contar cuántos kilómetros nos da para hacer. ¿De acuerdo? Pues bien, resulta que con la energía disponible en la aglomeración urbana de Sevilla sale para que cada habitante, cada ciudadano de la aglomeración urbana, solo haga como mucho, si elige el coche como desplazamiento, 1.500 kilómetros al año. ¿De acuerdo? Solamente da para eso. ¿Cómo he llegado a esta conclusión? Pues se hizo un estudio, contamos los kilómetros que hacen todos los coches que se mueven cada día en la aglomeración urbana. Nos pusimos los viajes que hacen cada uno, unos 15, 20 kilómetros, 30, 50, los pusimos todos uno detrás de otro. Y tenemos una línea, a ver cuántos kilómetros salen, cuántos miles, cientos de miles, millones de kilómetros. ¿Cuánto pensáis que sale? La distancia Sevilla-Barcelona, Sevilla-París, ¿nos vamos más lejos? A Auckland, Nueva Zelanda, las antípodas. Pues no. Fijaos, esto es como los paleontólogos cuando descubren un hallazgo, ¿verdad? Que enseñan la foto del hueso y ponen un lápiz, un bolígrafo al lado para tener la referencia de cómo de grande o de pequeño es ese hallazgo, ¿verdad? Pues bueno, la distancia entre Sevilla y Nueva Zelanda se queda pequeña, hay que seguirse del planeta. A la Luna, por ejemplo. Resulta que diariamente en la aglomeración urbana de Sevilla se hacen 48 viajes a la Luna. Cuando ponemos lo que se mueven los coches uno tras de otro, todos en línea recta. 48 viajes a la Luna. En Madrid no quiero ni saberlo. ¿Cuándo se podrá hacer en Madrid? Considerando la corona metropolitana de Madrid, ¿verdad? Bien, cuando se hace luego un análisis de la energía verdaderamente disponible, resulta que estos 48 viajes a la Luna son 3 veces nuestro presupuesto energético. ¿De acuerdo? Con nuestro presupuesto energético solo da para que hagamos 1.500 kilómetros cada uno al año. Bueno, lo de los viajes a la Luna es cada día. Si decimos, bueno, ¿y cuánto sería al año? Bueno, pues la Luna también se quedaría corta. Tendríamos que irnos al Sol. Salen como, no recuerdo bien, 15, 17 viajes al Sol al año. ¿De acuerdo? Bien. Entonces digo esto porque es importante que fijemos el foco, el paradigma, de cuando estamos hablando de movilidad sostenible, que estamos hablando realmente. Yo creo que es muy importante poner el acento en la energía y hablar en términos de huella ecológica, de recursos disponibles, y a partir de aquí
ver hasta dónde podemos movernos, cuál es el tope, el techo de la movilidad urbana. Muy interesante las cuestiones de foco, como digo, de paradigma. Ahora me gustaría poneros un vídeo, un ejemplo. Es un vídeo publicitario de transportes de Londres. Está en inglés, pero lo vais a entender perfectamente si alguna persona alguna expresión, si queréis yo le traduzco algo, pero sobre todo no interesa tanto el discurso, sino la escena, lo que acontece en la escena lo vais a entender perfectamente y no requiere realmente traducción. Adelante, vídeo. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? ¿Cómo observadores somos? Hay 21 cambios en la escena que no nos hemos dado cuenta. Fijaos. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Es muy fácil perderse algo cuando no estamos atentos a las cosas que pasan cada día, por ejemplo, en el viario, en la carretera, en la movilidad, ¿de acuerdo? Esto es una llamada de atención, por ejemplo, se hizo concretamente para poner el foco en que los usuarios de la vía pública... Hi, I'm John Erman and I just rode 184 miles. ¿De acuerdo? Para que estuvieran pendientes de los ciclistas, que es algo que no hacen ruido, no se perciben al pasar, como los coches, las motos, etc. Pero saliendo del caso ciclista, vale para en general, para llamar la atención sobre la importancia de poner el foco, las cuestiones que os comentaba de la energía, de los paradigmas, ¿de acuerdo? Luego me gustaría reconducir, cuando hagamos el coloquio, el debate, si queréis hacer esos términos, porque, como digo, aquí se van a presentar experiencias muy interesantes de temas de coche, de hacerlo, compartir coches, compartir la flota, etcétera. Y yo no quisiera, por supuesto, quitar mérito a estas iniciativas de emprendedores, que tienen mucho mérito, y yo no, en ningún caso pretendo ponerlas en juicio, ¿de acuerdo? Son muy interesantes, pero que no solo es necesario hacer esto, ir hacia más eficiencia en los motorcitos, en los coches, en que haya menos coches moviéndose y nos vayamos 3 o 4 en el mismo coche en lugar de uno en cada coche distinto. Que esto está muy bien, pero que sobre todo el acento hay que ponerlo en pasar de los modos motorizados a los modos no motorizados. Esto es lo que yo quisiera que quedara claro en la sesión de hoy. Bien, ya sin más preámbulo, paso a presentaros las experiencias y damos paso a que nos presenten sus proyectos cada uno de los emprendedores. En primer lugar va a tomar la palabra Nacho Padilla, que nos va a presentar su proyecto. Está muy orientado a temas de innovación social. Tiene una iniciativa que se llama Viernes con B, de bicicleta, y se trata de promover el uso de la bicicleta como medio de transporte habitual, cotidiano en las ciudades, a partir del fomento del fomento de eventos culturales, ¿de acuerdo? De la promoción de eventos culturales. Luego tomará la palabra Alberto Luengo, que es socio de la cooperativa Trébol, que está dedicado a mensajería en bicicleta, ¿de acuerdo? Nos contará él con pelo y señales su proyecto. Pasemos luego a Vincent Rosso, que es BlaBlaCar, una experiencia de compartir coche entre usuarios. Luego Gabriel Herrero, cofundador de Blue Move. Es una experiencia también parecida, pero no comparten coche, lo que comparten es la flota, ¿de acuerdo? Él luego lo explicará con mucho más detalle. La diferencia entre car sharing y car pooling. Y finalmente, Luis Álvarez, de ByBike, que tiene una amplia experiencia en temas de formación, consultoría en movilidad, sostiene una visión transversal de las cuestiones ciclistas y de la movilidad, de la planificación ciclista. Además, ha sido socio fundador de varias asociaciones de fomento de la bicicleta. Bueno, pues le paso la palabra a Nacho Padilla de Viernes. Bienvenido.
Bueno, somos Viernes. Nosotros nos dedicamos a una cosa que es aplicar la creatividad a la innovación social. Que pueden parecer dos términos muy parecidos o el mismo incluso, creatividad e innovación, pero consideramos que la creatividad sería la materia prima de la innovación, ¿no? La creatividad genera ideas y la innovación las implanta. Bueno, ¿cómo se aplica la creatividad en la innovación social? Nosotros lanzamos iniciativas comunitarias, creamos productos sostenibles, generamos contenidos, desarrollamos proyectos culturales y educativos o impulsamos programas de responsabilidad empresarial. Nosotros trabajamos en un amplio campo pero estamos también dedicados a la movilidad sostenible de una manera. Lanzamos iniciativas comunitarias. No te subes a una iniciativa comunitaria que se ha montado, ¿no? Entonces lo que hicimos fue lanzar nuestra propia iniciativa comunitaria. Lo que hicimos fue crear un colectivo que se llama Viernes con B. Viernes con B se dedica a la promoción de eventos culturales, a la promoción del uso de la bici como medio de transporte a través de eventos culturales. ¿Qué sucede con esto? Nosotros, Viernes es una empresa, Viernes con B es una asociación, un colectivo. Lo que sucede es que el trabajo que hacemos con Viernes con B, la verdad es que es un laboratorio que nos permite aprender mucho para otros muchos temas, ¿no? Una cosa que nos pasa con Viernes con B y cuando te enfrentas a la movilidad sostenible, que creo que es un tema que vas a hablar tú también, Gabriel, es que lo que sucede para que la gente empiece a moverse de otra manera, tienes que cambiar un hábito, que puede ser una de las cosas más difíciles que se puedan conseguir, ¿no? Decía Heidegger, creo que era, el hombre es un ser de lejanías, no, es un ser de inercias. O sea, es muy difícil cambiar los hábitos de uno mismo, porque incluso no es consciente de ellos, y es muy difícil cambiar los hábitos de una sociedad. De hecho, las etapas que se suelen trabajar, y lo que lo convierte en algo muy a largo plazo con mucha constancia, primero la gente tiene que ser consciente del problema, tiene que aceptar que es un problema, tiene que percibir que existen otras opciones para solucionarlo. Imaginar el caso de la bici, ¿no? En la movilidad sostenible. Si lo que queremos es que la gente se mueva habitualmente en bici y empezamos con gente que ni siquiera la baraja como posibilidad de moverse en la ciudad, primero tiene que saber que existe un problema de contaminación, de todo tipo en la ciudad gracias a la movilidad insostenible. Luego tiene que aceptar que ese problema lo es, porque hay gente que no se lo resulta. Tiene que percibir que existen más opciones, tiene que evaluarlas y valorarlas, porque le puedes meter muchas cartas en la baraja y al final se queda con 3. Y tiene que elegir una de ellas, tiene que experimentarla, que ese experimento no sea traumático, que puede suceder, y al final que lo convierta en un hábito. Para conseguir eso, el marketing o la comunicación pues es una herramienta más y no la primera. Nosotros cuando decimos que aplicamos la creatividad a la innovación social, nos referimos a que creemos que la creatividad es mucho más útil en estadios previos a la comunicación que en el puro marketing. Es decir, tú cuando creas un producto y en él le insuflas creatividad, en la manera en la que se usa, en la manera en la que se percibe, etcétera, luego probablemente la creatividad o el marketing sean mucho menos necesarios, ¿no? Entonces lo que hicimos con Viernes con B fue aplicar este pensamiento. Puedes hacer una exposición para promover el uso de la bici y hacer un anuncio súper creativo para la exposición, tal. O puedes hacer que la exposición sea creativa en sí misma. ¿Qué hicimos? Una exposición que se recorría en bici, es decir, uno de los retos que teníamos era hacer eventos que se disfrutaran en bici, o vas a ellos en bici o se disfrutan en bici. Lo primero que hicimos fue para la Noche en Blanco, fue una exposición con la colaboración de ilustradores de renombre. Tuvimos como 27 ilustraciones que pusimos en las marquesinas de autobús, en todas las marquesinas de autobús que iba de la Glorieta de Ruiz Jiménez a Cibeles. La única manera o la manera mejor de ver esa exposición era subirte a la bici y disfrutarla. Se hizo un mapa y tal. Quiere decir, ya con el mismo elemento, ya no estás diciendo usa la bici porque tal, sino obligas a usar la bici para disfrutar del evento, ¿no? Y luego, siguiendo en esa línea con Viernes con B, nosotros estamos con Matadero en una relación amorosa y entonces hicimos una exposición allí, la de la bici, pero se hizo una inauguración que funcionó muy bien y al final lo que se consiguió es hacer un festival.
El festival ahora va a ir por la tercera edición en el 2013 y lo que pretendemos con él es también inocular mensajes que hacen cambiar la perspectiva un poco de la bici. Es decir, en el festival te lo vas a pasar bien, vas con los niños, usar la bici y tal, pero la gente tiene que percibir unos mensajes. Y lo que nos permite en estos festivales es encontrar enfoques nuevos en la manera en la que tú puedes comunicar por qué, cómo evalúas el problema, cómo lo percibes, etcétera, ¿no? En el primero lo llamamos lo normal es muy raro, porque una cosa que nos sucedía es que hay una cosa que hay como los medios de locomoción alternativos. En el momento que dices alternativo, parece que estás diciendo marginal, ¿no? Entonces el foco y el marco lo pones en que ir en bici es lo raro y ir en coche es lo normal. Cuando resulta que te enfrentas a los datos, lo que es marciano es ir en coche, de la manera en la que vamos, ¿no? El 80% de la contaminación la producen los coches. Hay 16.000 muertos al año por contaminación en España. Hay un porcentaje que no recuerdo la cifra de traslados en coche de menos de 500 metros. O sea, cuando pones todos los datos en fila, el uso que hacemos del coche es absolutamente raro y lo alternativo no es la bici, lo alternativo es esta marcianada. Entonces, en el momento que lo enfocas así, lo que hacíamos era exponer bicis raras con datos más raros todavía, referidos al coche. La gente, esto era el centro, alrededor de ellos se hacían todas las actividades del día y es un día que es un festival en el que van familias, etcétera, a disfrutar. Pero el mensaje reina sobre el evento, ¿no? El segundo que hicimos era atajos para la convivencia entre personas que se mueven. Ahí sí que hicimos más foco en mesas redondas, en las que intentamos recuperar una cosa que pasa con la bici, que es que de repente, con la poquita introducción que ha tenido en la ciudad, de repente encuentra enemigos en los peatones, porque ven que la gente de repente se pone a montar en bici por las aceras, ¿no? Y de repente ven la bici como el enemigo que nunca han tenido en el coche, de repente lo tienen en la bici. Entonces nosotros sí que queríamos considerar que cuando tú vas en bici, hay una tendencia que es yo soy ciclista, yo soy conductor o yo voy en metro, cuando en realidad todos usamos todos los medios de transporte y el crear tribus en este sentido es muy negativo y es una tendencia que también tienen los ciclistas. Yo soy ciclista, no, pues a veces cogerás el coche para el aeropuerto y a veces cogerás el metro porque necesitas. Y era intentar romper esas barreras, ¿no? Entonces el evento iba sobre este asunto. El siguiente festival, vamos a poner un mensaje, todavía no está logotipado ni trabajado la imagen ni nada, pero lo que vamos a hacer es especies protegidas. ¿Esto por qué es? Nosotros nos fijamos que, supongo que aquí todo el mundo lo sabe, porque estamos en Conama, pero los linces, los pandas, etcétera, son especies que se llaman paraguas. Es decir, cuando tú proteges a un lince o proteges a un panda, en realidad no le estás protegiendo a él, proteges todo el ecosistema que le rodea. Proteges los ríos en los que bebe, el bosque en el que se alimenta, las especies que están en su mismo espacio de biodiversidad. Al final, esa especie, o si son ballenas, pues protegen miles de kilómetros a su alrededor. La bici es una especie paraguas para la ciudad. En el momento en que una bici no está amenazada, no es como si fuera una especie en extinción en la ciudad gana muchas cosas más, es decir, espacios de convivencia, menos ruido, menos contaminación y al final todos los beneficios de la bici se extienden en su ecosistema, ¿no? Entonces, ese es el mensaje que queremos lanzar. Lo que sucede con Viernes es lo que os decía. Para nosotros como somos libres en este trabajo, nos permite experimentar con mensajes, nos permite hacer cosas nuevas. Aquí se ha presentado el programa de peatonalización parcial de la calle La Palma y nosotros encontramos un concepto que era en una calle por la que dejan de pasar coches, comienzan a pasar otras muchas cosas. Sobre todo en la calle La Palma, que es una calle en la que los viandantes tienen que ir en fila india. Si vas con carrito lo tienes que esperar, o sea, no se cabe como peatón. Entonces es una calle que está completamente conquistada por los coches. Hicimos una procesión de la bici, como veis ahí, hicimos un mirador en nuestro escaparate de la bici en el que se pretendía que se reflexionara sobre ello. Bueno, la imagen, etcétera. Lo que hicieron muchos comerciantes de la calle fue que pasaran cosas. De repente esa calle en la que es un pasillo puro, de repente es un sitio en el que te puedes parar y ver que suceden cosas y hacer que sucedan cosas, ¿no? No solo trabajamos para nosotros, que está muy bien, pero trabajamos para otra gente. Por ejemplo, nosotros estuvimos colaborando con Skybus en la puesta en marcha. Skybus es un proyecto, es un transporte privado bajo demanda y colectivo.
Es decir, es una cosa que se usa habitualmente en el tercer mundo, es el autobús en el que es el taxi en el que te subes y parte del recorrido lo haces con otros pasajeros, pero aquí, bueno, se usa una tecnología para optimizar las rutas y lo que hace claro, son 18 plazas, en el fondo es como un taxi colectivo, ¿no?, del siglo XXI. Ahora se está poniendo en marcha para muchos clústeres de empresas, etcétera, en el que cada vez el transporte privado es muy raro, es lo normal, es muy raro. Ahí sí que es rarísimo, porque la gente sufre para llegar al trabajo, pero no baraja otras posibilidades de repente. O sea, le resulta voy en coche, es un infierno diario, pero me doy de cabeza contra la pared todos los días. Y es por eso lo del cambio de hábito es tan complicado. No, las posibilidades no se barajan hasta que no las pones en la mesa, ¿no? También estamos trabajando con la caravana universitaria por la movilidad sostenible, que una de las cosas que dijimos es que acortara el nombre, así que se llama la caravana, y es el compromiso de las universidades públicas para la movilidad sostenible. Ellos tenían un programa, bueno, no tenían imagen, les dimos una, y tenían un programa muy rectoral, es decir, sus actividades consistían en charlas del rector en una sala, no sé qué. Se lo sacamos a la calle y verdaderamente para que los estudiantes fueran conscientes, porque se enteraban 15 de todo el asunto. Hicimos un acuerdo con la MT en la que nos cedieron marquesinas para poder hacer una campaña en la que, bueno, básicamente es un mensaje a una universidad, una ciudad mejor para vivir, se llega en transporte público y bici, son mensajes muy evidentes. Luego también estamos trabajando con la posibilidad de crear una liga de bike polo en la universidad, de repente meter la bici de maneras más veteadas que la simple comunicación o esto, ¿no? Estuvimos trabajando también para Ferrovial en un programa para promover el uso de la bici entre los trabajadores, y en este sentido lo que sucede mucho en estos programas es que la comunicación es muy importante, pero las actividades que hagas alrededor de ellos, es decir, mucha gente no va en bici porque tiene miedo. Pues vale, yo puedo hacer la campaña de marketing más alucinante de la historia que no va a cambiar ese miedo. Lo que tienes que hacer es que esa gente se suba en bici con un monitor, vaya un día al trabajo. Es decir, para cambiar un hábito, el marketing es una herramienta, pero no es la única, evidente, y a veces si la creatividad la aplicas a la forma en la que ayudas a la gente al trabajo, quizá el marketing no sea tan necesario. Y luego queremos terminar con este trabajo que hicimos era una plataforma para viajes compartidos que desarrolló el ayuntamiento para ciertas empresas. Bueno, en este sentido el claim que les pusimos, que ahí está mal acentuado como veis, era el viaje compartido en coche, misma dirección, sentido común. En este sentido, todos vamos para comunicar la movilidad sostenible, vamos en la misma dirección. Y lo que sucede con este cambio de hábito es que resulta una comunicación muy a largo plazo, que tiene un retorno que, como no es trimestral, no se valora, pero en realidad estás creando un marco y unos valores que a largo plazo son los únicos que funcionan. O sea, crear el hábito, dirigirte más a valores intrínsecos que extrínsecos, es decir, es la contra de la publicidad de coches, ¿no? No es el placer por ir en bici, no, tienes que hablar de energía, tienes que hablar de sostenibilidad. A corto plazo no funcionan, pero a largo plazo son los que verdaderamente funcionan. ¿Qué sucede? Que marketingeramente no tiene retorno, porque la gente responde a recompensas inmediatas, y esto no lo es, ni para el que anuncia ni para el que recibe el mensaje, pero tiene que ir calando porque es la única manera de que suceda. Los otros es una comunicación bulímica, funciona y das un paso para adelante y luego das 2 pasos para atrás. Bueno, lo que hicimos aquí fue un poco curioso. Teníamos que trabajar para empresas gigantes. ¿Me estoy pasando? ¿Sí? Venga, pues ya está. Un abrazo. No, hicimos una cosa curiosa. Teníamos que trabajar para empresas de 30.000 trabajadores en Telefónica y para imprentas de 5. ¿Y cómo comunicas eso? Con cosas muy variadas. Además que no hay público objetivo, porque en una empresa el público objetivo es variadísimo, en clase social, en estudios, etcétera. Entonces lo que hicimos fue darles una caja de herramientas. Otra cosa que sí que es importante para esto es empoderar al usuario y al receptor de la propia comunicación. Lo que le dimos a las empresas fue una caja de herramientas de comunicación en la que, según su tamaño y sus necesidades de comunicación, ellos adaptaran cosas, ¿no? Había hasta manteles, en el que decía los manteles de la empresa, que era: comer solo es aburrido, conducir solo es estresante. O estos mensajes en el ascensor. ¿Cómo era el del ascensor? Nunca subiría solo en un ascensor, pues...
Había en todos los sitios, o ahorrar agua, lo mismo que ahorrar gasolina, había viaje en compartir el coche, mejor hablar con el de al lado que gritar al de adelante. Eran todos mensajes que iban calando porque estaban presentes en toda la oficina o en toda la pequeña empresa. Y ya me voy. Venga, pues muchas gracias. Pues muchas gracias, Nacho, ha sido muy interesante. Luego tendremos oportunidad de seguir debatiendo y comentando estas cuestiones. Tiene la palabra ahora Alberto Luengo, socio de la cooperativa Trébol. Adelante, Alberto. Hola, buenos días. Soy Alberto Luengo de Trébol Ecomensajeros. Soy socio trabajador y fundador de esta cooperativa que se dedica al transporte de documentación y pequeña paquetería en bicicleta en la ciudad de Madrid. Bueno, yo cuando me propusieron la charla pensé que la podía estructurar un poco comparando cómo fue la gestación de esta iniciativa, las dificultades que encontramos con el momento actual, ¿no? La iniciativa surgió de un grupo de amigos que compartíamos la afición por la bicicleta como cicloturistas y como medio de transporte urbano, y además estamos en un momento vital, pues acabando los estudios universitarios, en la formación profesional, en que buscamos una salida profesional, pero queríamos una salida profesional que cumpliera pues unas necesidades también de cierta responsabilidad social que como individuos teníamos, ¿no? Bueno, pues a raíz del viaje de uno de nosotros a Barcelona conocimos una experiencia similar que es Trébol con V en catalán, y bueno, pues vimos que era viable y nos planteamos hacer el proyecto. A través de los compañeros de Barcelona se nos invitó a una reunión de la por aquel entonces incipiente agrupación de mensajerías en bicicleta, porque en aquel momento estaban surgiendo iniciativas parecidas en distintas ciudades de España, que además respondían a una actividad que ya era común en el mundo occidental, ¿no? Y que en España pues era novedosa en ese momento. Bueno, en esa reunión, aparte de tratarse temas internos de la agrupación, pues se trataba también de fomentar la creación de nuevas iniciativas de este tipo en ciudades donde no existían, ¿no? Entonces hubo una serie de asesoramientos, de cómo darle forma a esta idea, ¿no? A este proyecto. Y bueno, pues la verdad que para nosotros fue el espaldarazo definitivo para lanzarnos a la aventura de realizarlo, y sobre todo pues porque veíamos que era viable, ¿no? Vimos otras experiencias que funcionaban, ¿no? Iguales a la que nosotros pretendíamos. También creo que es importante para lo que voy a decir. Los miembros de esta agrupación eran todos cooperativas de trabajo asociado, que era un modelo organizativo horizontal en el que nosotros nos sentíamos más cómodos, ¿no? Bueno, pues así pasados unos meses de planificación, etcétera, en febrero de 1996 abrimos las puertas, tuvimos cierta difusión en medios de comunicación locales que nos permitió pues iniciar no desde un erial, sino pues ya con una pequeña cartera de clientes. Y en ese momento en Madrid, yo es donde puedo ver la comparación de la dificultad que había en ese momento, en esa actividad, pues con la dificultad actual, ¿no? De la situación económica que hay actualmente. Pues para que os hagáis una idea, en esa época en Madrid la gente que se movía en bicicleta, pues no en un parque, sino por la ciudad, como un vehículo más, pues nos conocíamos, vamos, es que te cruzabas con ellos por la calle y te saludabas, es que era tan minoritario como eso, ¿no? Y entonces, pues prácticamente decían que estabas loco, ¿no? Por ir en bicicleta en Madrid. Y entonces, claro, plantear un negocio de un servicio de envíos urgente en bicicleta compitiendo contra vehículos motorizados, pues la reacción que encontrábamos al principio era pues de mucho escepticismo, cuando no directamente de jocosidad, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo una anécdota de estar trabajando como mensajero en la calle, parar en un semáforo,
y pararse al lado un mensajero en moto y, bueno, y decirme, es que no vais a durar ni 2 días, ¿no? Esto que planteáis aquí en Madrid es inviable. Y entonces, en ese sentido, en el sentido en que veo yo, ¿no? En el momento actual, con cómo iniciamos nuestra actividad, ¿no? En todo lo que había por recorrer y todas las cosas que había que vencer, ¿no? ¿Cómo las vencimos nosotros? Pues yo pienso sobre todo por 3 cuestiones. Una, porque no tuvimos que hacer un desembolso inicial grande, la herramienta de trabajo principal ya la teníamos, que era la bicicleta, que además tiene un mantenimiento pues muy económico, porque evidentemente creíamos en el proyecto. Creo que es muy importante también el tema asociativo, ¿no? Yo le pongo mucho hincapié en eso, o sea, tener el respaldo de otras experiencias similares que te pueden asesorar, que cuando tú te enfrentas a un problema concreto que para ti es totalmente novedoso y porque ellos han pasado 1000 veces, pues te pueden asesorar. Yo creo que eso cuando emprendes algo, estar en comunicación con más gente y colaborar y hacer intercambios de ideas es básico. Y en tercer lugar, y yo creo que para mí más importante, el tema de que por lo que finalmente la idea fructificó fue por el tipo de servicio que dábamos, ¿no? Es decir, nosotros partimos de una base de clientes pequeña que apostaba por una idea ecológica de transporte, pero la verdad que lo general era pues todo lo contrario, ¿no? Era chocarte contra un muro. Te ibas planteando que hacías este tipo de envíos urgentes en bicicleta y era algo negativo, ¿no? Pues ¿cómo lo conseguimos? Yo creo pues eso, por lo que insisto, por el tipo de servicio que se daba. Yo llamaría la calidad del servicio, lo llamaría yo, ¿no? Calidad no tanto ya en rapidez o que también, sino en compromiso, en cumplimiento de los compromisos que planteas a los clientes, sino sobre todo pues en el trato y en la forma como nos relacionamos, ¿no? con nuestro entorno laboral, que en el caso de un mensajero en bicicleta, más que un compañero de oficina, pues vea más a los clientes, ¿no? Es una cuestión de puerta a puerta. ¿Qué sucede? ¿Por qué se da ese servicio? ¿Porque éramos más listos o más guapos que nadie? Pues no, simplemente porque creíamos en un proyecto en el que estábamos involucrados de una forma, o sea, que compartíamos una ideología, ¿no? Entonces eso hace que tú te relaciones con tu entorno laboral de una manera distinta, sobre todo si la comparas con otro tipo de proyectos. Y fundamentalmente yo a lo largo de todos estos años lo que sí que veo que como experiencia que puedo aportar en este foro es que lo que comentaba antes, ¿no? Que el tema ecológico, el tema de la bicicleta antes era muy tangencial para las empresas, para los particulares que tú puedes tener como mercado, como lo queramos llamar. Y eso progresivamente, afortunadamente, ha cambiado, ha evolucionado mucho, por lo menos en la ciudad de Madrid. Yo sí que percibo mucho ese cambio y ahora lo que antes te cerraba las puertas, realmente te las está empezando a abrir. Y bueno, pues yo en ese sentido pese a la situación económica que hay, pues soy optimista en cuanto al empleo verde y a este tipo de iniciativas. Y bueno, y es que básicamente no tengo mucho más que contar, así compenso un poco lo de el tiempo de Nacho. Recalcar eso, ¿no? Que mientras haya gente que planteemos alternativas a un sistema, a unas formas de actuación que se están viendo ya en el presente, que no tienen futuro, pues conseguiremos seguir adelante, seguro. Muchas gracias. Seguro que sí, lo veremos. Además, con la crisis energética que está en ciernes, no va a haber más remedio que apostar por estos modos. Y vamos, yo estoy convencido de que yo veré la Gran Vía, por ejemplo, de Madrid, semi-peatonizada, o si no peatonizada íntegramente, fusionando las dos aceras y con un tranvía en el medio. Eso yo estoy convencido de que lo veré. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora Vincent Rosso,
que viene de BlaBlaCar, nos va a contar su experiencia en la empresa de compartir coche. Adelante, Vincent. Muchas gracias, Luis. Buenos días a todos. Bueno, os voy a contar la aventura y el modelo de sociedad que intentamos inculcar, o sea, cambiar realmente en la sociedad del punto de vista del coche, del uso del coche y de racionalizar recursos. Pero más que también la parte ecológica, la parte de cambio de hábito, también la experiencia que hay al respecto de ese cambio de hábito. Nosotros nos posicionamos como una iniciativa web, iniciativa.com, que permite una red social que permite impulsar ese cambio, transformar la forma de viajar. Es decir, viajar en coche compartido y eso cómo lo hacemos. El modelo es bastante sencillo de entender. Cuando una persona viaja solo en un coche, aquí hemos puesto el ejemplo de 90 €, lo que corresponde a un viaje entre Madrid y Barcelona, en términos de costes variables, gasolina, peaje, lo que costaría una persona viajando sola. En el caso de compartir ese viaje con 3 personas más, 3 pasajeros, es el coste, el conductor ya no paga los costes variables y los pasajeros pagarían una proporción de los costes variables. Ese es el modelo nuestro. Lo hemos hecho de esa forma para que sea un modelo justo, para que el conductor se vea recompensado para ese cambio de hábito y al mismo tiempo el pasajero pueda viajar de una forma mucho más barata y con una experiencia de viaje diferente. ¿Quién está al centro de la iniciativa? Los usuarios, vosotros, nosotros, todos. La gente que tiene necesidad de moverse, que tenga coche o no. ¿Cómo funciona? Es una web, como todas, muchas webs. Lo que tiene es un buscador de viajes, como podría ser buscar en rumbo.es u otros viajes portales de buscar viajes, y ahí además de un buscador de viajes, es una comunidad de confianza, una comunidad de usuarios que quieren compartir esa experiencia y que hacen que la red se convierta en una red social. La red social es el vector, como habéis comentado antes, de un impulso, por lo menos de nuestro punto de vista, un impulso para ese cambio de hábito, ¿vale? ¿Qué beneficio tiene? Pues el primero que viene a la cabeza de mucha gente, y por ahí tocamos lo que duele, el lado económico. Estás inmediatamente recompensado por cambiar de hábito. Lo que antes te iba a costar 90 €, ahora no te cuesta nada. Lo que antes te iba a costar a lo mejor mucho más caro cogiendo otro sistema de transporte, ahora te cuesta un poco menos. Pero si no, aparte de esto, el lado que duele, la recompensa inmediata, también se transforma en una experiencia social muy interesante. Dentro del viaje en coche hay una experiencia. Gente se conocen y hay una vida social. Se hacen hacia amigos. Los beneficios colaterales, vamos a decir, lo que esperamos todos, lo que habéis comentado vosotros antes, en términos de cómo impacta eso sobre el tráfico, sobre el humo, sobre las consecuencias a medio y largo plazo. Pues impactan también, pero hoy no podemos decir que sea realmente relevante. Estamos al principio de un cambio de hábito. Sin embargo, hay datos ya significativos que nos enseñan que sí que estamos en el buen camino. Tenemos 2 tipos de actividades. Una actividad que sería más bien casa-trabajo, lo que se asocia más o menos al proyecto como de A a B que comentó Nacho antes, o otro, por ejemplo, otra plataforma de carpooling ofrecen hoy en día. Nosotros, ahí el contacto es un contacto habitual, la distancia es más corta y el ahorro no es tanto económico, sino es ahorro de mantenimiento. La gente alterna coches y al final se puede ahorrar muchísimo dinero con esto, hasta 2.000 € al año en ese trayecto de 20 kilómetros. Lo que pasa es que a nivel personal es mucho más difícil de mantener esa relación porque el compromiso es mayor, ¿vale? Es un compromiso de varios meses al año, de quizás todos los días, de cada tarde,
ahí es más difícil que la regulación funcione, pero bueno, es importante que haya ese tipo de iniciativas para impulsar ese cambio de hábito. En el ocasional, la larga distancia es un contacto inmediato, que vamos a decir, necesito ir a Valencia, me va a costar 15 euros, miro el iPhone y tengo el viaje para dentro de 2 horas. Este servicio nadie te lo ofrece hoy en día y es un contacto que no te compromete personalmente a mucho con ese otro conductor o con ese pasajero. Como resultados de dónde estamos y dónde queremos ir y lo que hemos logrado hasta ahora, el proyecto nació en 2004 en Francia, igual que mi acento, pero bueno, el mío fue muchos años antes. Y estamos en España desde hace 3 años, justo mañana. Celebramos 3 años. Desde entonces hemos abierto más países como Portugal, Italia, UK, Holanda y Polonia. Y como buen franchute podríamos decir, oye, ¿eso funciona solo en Francia? Pues no, funciona muy bien en España, empezó a funcionar bastante bien y no solo en España, más países europeos. ¿Por qué? Porque se basa sobre la relación humana y el sentido común. Resultados. Este verano, y desde entonces la cifra se ha mejorado, hemos pasado el umbral de 1 millón de asientos libres, disponibles, ofertados a través de nuestra plataforma. Un dato del límite de transporte, de lo que habló Luis Morales antes. Cada día en España podríamos decir que hay entre 100 y 130 millones de asientos libres, desaprovechados. Es decir, que tiramos por la ventana. Movemos en España más asientos libres que personas. Y nosotros, por eso hay un potencial enorme en términos de rentabilizar los recursos que ya tenemos. Y es lo que BlaBlaCar pretende hacer a través de su red social. Otro dato, hablando de la Luna o de las vueltas a la Tierra. Desde nuestro inicio de actividad, vamos a decir que hemos dado, esa cifra fue de este verano, con lo cual hemos superado unos 50.000 veces la vuelta al mundo en coche compartido. Sería en distancia el medio trayecto hacia la Luna. Si lo intentamos comparar con lo que dijo Luis sobre la población de Sevilla y cada día los viajes a la Luna que se hacen, es muy poco. Pero bueno, estamos en una tendencia de cambio de hábito que no es poco, o sea, que empieza a ser relevante. Sobre todo, donde aportamos nosotros valor y creemos que ahí sí que la diferencia es respecto de otras iniciativas de car sharing, no en valor, sino en diferenciación. Nuestro trabajo consiste en llenar los coches, optimizar los recursos, hacer que haya más gente dentro, ¿vale? La forma de cómo lo usas, si es de eléctrico, hidrógeno, si es de alquiler por horas, eso realmente nos da igual. Nosotros ponemos el medio de transporte y la plataforma permite ese matching entre pasajeros y conductores. Y hacemos cambiar lo que es la tasa de ocupación de 1,7 en viajes interurbanos a 2,8. En términos de ahorros de emisiones de CO2, si desde el inicio de la actividad podríamos decir que hemos llegado a algo más que esto, incluso porque fue un cálculo, una estimación que hicimos hace unos años, pero digamos que es un poco el término de ahorro energético que estimamos, ¿vale? Que ha empezado a hacer también relevante. Nuestra comunidad, y termino con esto, ¿vale? Es una comunidad que es muy joven, o sea, es un público que nos da mucha esperanza de cambio de hábitos, sobre todo en el que fundamos nuestra fe de que eso va a ser para mañana un mundo mejor. Y sobre todo, bueno, esa gente impulsa el cambio y es realmente la parte fuerte en nuestra población, pero nos damos cuenta que hay gente como de más de 35 años, que empieza a hacer gente que ya está en el sistema de tener su casa, su coche, su trabajo o no, pero que se han metido en el sistema, que se dan cuenta que otro mundo es posible también. Y esa población de más de 35 años ya empieza a subir bastante, ¿vale?
Y es un público en Europa que aquí marca 45% son mujeres a nivel europeo. En España hay más mujeres que hombres, ¿vale? Los grados de satisfacción de los usuarios de los viajes que se hacen es bastante alto, 97% son muy satisfechos. Tenemos casos de no satisfechos, pero muy pocos, ¿vale? ¿Por qué es disruptivo? Y no había acabado. Porque tenemos recursos en exceso. Gracias a las redes sociales hemos cambiado o queremos cambiar o nos proporciona el factor de cambio de nuestros hábitos. La intimidad que teníamos antes de redes sociales no es la misma ya desde la red social. Nos permite un contacto mucho más fácil, inmediato, tenemos más información y nuestra red social, de cara a las otras que existen en el campo de compartir coche, proporciona muchísima información a los usuarios para que la confianza sea al corazón de ello. O sea que diferentes herramientas, y no me voy a extender, pero es muy importante usar las redes sociales, la información que te da, tanto como otros herramientas como certificar el teléfono móvil, para proporcionar esa red de confianza para que justamente podamos llegar a un sistema de eficiencia de ahorro. Estamos delante de un cambio donde hay varios tendencias. Lo mío ya no es mío, es también tuyo, puede ser tuyo un momento, o sea, unas horas, unos días. Y también yo creo que una mayor concienciación medioambiental que hace que la gente, si viene al principio por ahorrarse dinero, termina por decir, además es ecológico. Y eso para nosotros tiene muchísimo valor porque es el inicio de un cambio que esa persona puede decir, pues mañana coja una bici para ir al trabajo. Y eso es lo que a mí me mola personalmente. Factores de éxito, un soporte, somos más de 60 personas en Europa que da soporte a toda esa gente, a todos los usuarios. Es una web fácil, es un sistema fácil y es una red de confianza, o por lo menos queremos que sea así. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicent. Fantástica presentación. Desde luego es fundamental cambiar los hábitos. De hecho, con el cambio de modelo de movilidad requiere previamente un planteamiento del modelo energético, del modelo de sociedad que tenemos. Evidentemente, hay que cambiar esto y desde luego vais por el buen camino. Muchas gracias. Toma la palabra ahora Gabriel Herrero, cofundador de Blue Move y es emprendedor en movilidad. Gracias, Gabriel. Deciros que estamos teniendo conversaciones en Twitter, porque nos gusta mucho este tipo de talleres y charlas en abierto y que lleguen fuera de este espacio. De manera que si podéis tuitear las cosas que estamos comentando con la etiqueta, con el hashtag GJ de Green Jobs 19. ¿De acuerdo? Hay una conversación en Twitter para que llegue a la gente que está fuera de este espacio. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Gabriel y soy cofundador de Blue Move Car Sharing, que somos una empresa de car sharing fundada aquí en Madrid. Car sharing básicamente tenemos coches distribuimos una flota de coches por la ciudad, y entonces creamos una comunidad de usuarios para que compartan esos coches, de manera que no tienen necesidad de tener coche. Nos enmarcamos en la movilidad sostenible. Pensamos que el car sharing puede ser una punta de lanza para instaurar la movilidad sostenible en las ciudades, porque conseguimos convencer a la gente de que no tenga coche. Entonces, la movilidad sostenible, que es pasar de un modelo, pensamos en el modelo de movilidad sostenible en una ciudad, es un modelo basado en que todos los desplazamientos se hacen en coche. Compras el pan en coche, te vas a trabajar en coche, te vas de viaje en coche, a un modelo basado en un conjunto de alternativas distintas de movilidad. Pues para unas cosas vas andando, para otras cosas vas en bicicleta, para otras cosas vas en transporte público, para otras cosas pues vas a larga distancia y te vas en carpooling. Y siempre hay necesidades puntuales de movilidad que nosotros pretendemos cubrir con el car sharing. Pues de repente
necesitas ir a la compra y necesitas un coche sí o sí, porque tienes que traer las bolsas. No puedes ir en bicicleta al IKEA a coger un mueble. O tienes una reunión en un pueblo en el que no hay buen transporte, necesitas coche. Entonces, nosotros pensamos que si cubrimos esas necesidades puntuales de movilidad con nuestro servicio, que son coches por horas, pues conseguimos situar al ciudadano en la movilidad sostenible, porque en ese momento, al momento que no tiene coche, racionaliza mucho el transporte. O sea, empieza a plantearse utilizar siempre todas las alternativas que tiene a su disposición. Entonces, voy a explicar un poco, muy sencillamente, el impacto de sostenibilidad que tiene el car sharing en una ciudad, que además son números muy transparentes y muy claros. En Madrid hay 6,5 millones de habitantes y, vamos, es un centro urbano enorme con todos los problemas que contraen estas grandes ciudades en todos los sentidos. En número de coches, pues que tenemos 3.277.000 coches en Madrid. O sea, 3.270.000 coches. O sea, no sabemos ni dónde ponerlos. Esta es la carretera de La Coruña, que yo creo es un poco la iniciación que tengo yo en el mundo de la movilidad, porque yo me la he tenido que hacer durante 25 años, idas y vueltas todos los días, y tardas 1 hora de ida, otra hora de vuelta, en un espacio de 20 kilómetros, con una densidad de población enorme, y dices, esto es tercermundista. O sea, a mí sí, o sea, si dentro de 100 años me ponen esta imagen, y digo, joder, eso era un país, cuando llamáis países en desarrollo, esto era un país en vías de desarrollo, ¿no? Esto, o sea, no es un país de Occidente, moderno y tal. Pues mira, es que vivimos así, pero todos los días, ¿eh? O sea, la gente tarda 2 horas, dedica 2 horas de ida y de vuelta, 2 horas de media para ir al trabajo. O sea, es una locura. y sobre todo, con el vídeo que han puesto inicialmente, que no se vea el problema, ¿no? O sea, que no sea algo súper evidente todos los días. Entonces, bueno, pues mi sensibilidad con este tema pues me ha hecho centrarme mucho en lo que es la movilidad. El car sharing sustituye 10 coches privados. Cada vez que ponemos un coche en la ciudad, desaparecen 10 coches de la ciudad. Esto es muy sencillo. Cada coche que ponemos nosotros está compartido más o menos por 40-50 personas. De estas 40-50 personas, el 25%, o sea, unas 10 personas, decide vender su coche o no tener coche. O sea, directamente cada vez que ponemos un coche, 10 coches desaparecen de la ciudad. O sea, estos son estadísticas que se cumplen en todas las ciudades en las que existe de manera mayoritaria el car sharing. Por otro lado, se reduce el 30% el número de kilómetros que se realiza en coche en la ciudad. O sea, aquí es donde viene el impacto de sostenibilidad del car sharing. O sea, la persona, y se siguen haciendo esos kilómetros, pero no en coche privado, porque la persona en el momento que no tiene coche, le sale mucho más barato ir en bicicleta. O sea, cada vez que se va a mover, se hace el planteamiento. Dice, a ver, ¿cómo voy a comprar el pan? Y dice, voy andando que me sale 0 euros, voy en bicicleta que me sale 0 euros, me voy en metro que cuesta 1,5 €, me voy en autobús que cuesta 1,5 €, me voy en car sharing, en coche, que me cuesta 15 euros. Pues no, me voy en bicicleta que me sale gratis. A no ser que no me queda otra y me tenga que gastar los 15 euros que me cuesta el car sharing. ¿Vale? Entonces, se reduce mucho los kilómetros que se hacen en coche. Entonces, bueno, pasado esto a los números de Madrid, pues si redujésemos esos 3.270.000 coches a 327.000, si todos compartiésemos la misma flota de coches, nos daría para ocupar todo el barrio de Chamberí de coches. O sea, nos evitaríamos tener que dedicarle todo el barrio de Chamberí a aparcar coches. Que ahora mismo, bueno, todo este espacio pues que está dirigido a coches, no está dirigido a parques, a zonas de convivencia, a zonas de participación, a zonas para que vaya la bicicleta. Y luego, bueno, si se reduce un 30% el número de kilómetros que se realiza en coche, se necesitarían muchísimas menos vías públicas dirigidas al coche y se podrían dirigir a otros medios de transporte. Así que, quitando el coche de las ciudades, el coche privado de las ciudades, y vemos que hay alternativas, pues habría mucho más espacio para parques, espacios de participación, que además
es fundamental en una ciudad. O sea, vivimos en una ciudad en la que son como una cuadrícula de autopistas en la que la gente no se relaciona, cuando una ciudad tiene que ser todo lo contrario. O sea, cuando la gente se va de su pueblo y se va a una ciudad es para relacionarse con la gente. O sea, cuando te vas de otro país a una ciudad, te vas a Nueva York, pues te vas a relacionarte con la gente, a intercambiar ideas en esas ciudades. Luego ya te volverás cuando ya estés cansado, ¿no?, de vivir en la ciudad. Pero estamos en ciudades en las que la gente no se relaciona. O sea, y es fundamentalmente por culpa del coche. Hay un ejercicio súper chulo en el que se ve que cuando se reduce la velocidad de paso de los coches en una calle, hay más relación entre los vecinos de una acera con los vecinos de la otra acera. O sea, es súper evidente que el tráfico es el problema que tenemos del coche. Y luego, bueno, el tema de la contaminación, que coincide el 80% de las emisiones con lo que ha dicho Nacho, 80% de las emisiones de las ciudades viene del coche. Y esto es una foto real. O sea, esto es lo que nos tragamos todos los días. Y luego, además, económico. O sea, España, el principal problema que tiene es la del déficit por cuenta corriente, que compramos más fuera de lo que vendemos, y es que el 80% de ese déficit se explica por el consumo energético de combustibles fósiles. Entonces, bueno, el car sharing, ¿cómo soluciona esto? Pues lo que hacemos es, creamos una abundancia de coches en un barrio, llenamos el barrio en distintos aparcamientos de coches para que la comunidad de ese barrio sienta que siempre va a tener disponible un coche, ¿vale? O sea, es decir, que tú te tienes que ir a hacer la compra y es fundamental saber que vas a tener un coche, porque si decides vender tu coche y decides darte de alta en car sharing, es para que cuando necesites un coche realmente lo tengas, ¿no? Entonces, bueno, pues por ejemplo aquí en Malasaña pues tenemos coches en Divino Pastor, en Tribunal, en Bilbao, en la calle Farmacia, y estamos creciendo mucho. Entonces, pues siempre vas a tener un coche disponible, ¿no? El servicio es muy sencillo, es igual de rápido que utilizar tu propio coche. Te metes en la página web con el teléfono móvil y reservas la franja horaria que tú quieras. Y en ese momento la tarjeta que te hemos dado cuando te has dado de alta es la que sirve para abrir ese coche. O sea, ese coche durante esa franja horaria, ese coche es como si fuese tuyo, ¿vale? Las llaves del coche están dentro del coche y una tarjeta de crédito para pagar la gasolina, porque la gasolina está incluida en el precio. Lo único que tienes que hacer con la gasolina es devolverlo con el cuarto del depósito lleno para el siguiente, pues no se encuentre con el depósito vacío. Los precios son muy competitivos. Ahora tenemos una tarifa que cuesta 2 euros la hora 0,20 el kilómetro con la gasolina incluida. Esto hace, y es uno de los argumentos de éxito del car sharing en estos momentos, que sea un gran ahorro respecto a tener coche. O sea, yo que no tengo coche, vivo en el centro de Madrid, me gasto 100 euros al mes en coche con gasolina incluida. O sea, ese es mi gasto en coche. Y no solo eso, sino que cuando cierro el coche me olvido de ITV, reparaciones, cambios de aceite, limpiar el coche, hinchar las ruedas. O sea, te olvidas de todo. O sea, tú cierras el coche, lo usas a 2 horas, tal, y ahorras pues muchísimo dinero, ¿no? Trabajamos mucho con Toyota, tenemos Toyota Saigos, que es la clase más barata, Toyota Sauris híbridos, que es más cara, y luego estamos empezando a incorporar coches eléctricos, porque el coche eléctrico con car sharing tiene un potencial enorme, porque como los coches eléctricos solucionan el problema de las bases, porque nosotros nos encargamos de poner la base, como ya compartimos los coches, pues compartir también la infraestructura eléctrica pues es bastante sencillo para nosotros. El problema de autonomía se soluciona, porque con la misma tarjeta tienes un coche eléctrico y tienes un coche de gasolina, entonces dices, quiero hacer más de 100 kilómetros, me voy en el de gasolina, me quiero hacer menos de 100 kilómetros, me cojo el eléctrico. Y luego, bueno, quería dar unos detalles de la experiencia de emprender en movilidad, muy rápidos, para el debate, si da tiempo. Que el sector es muy atractivo, porque hay semejante problema que tiene que haber muchas oportunidades y muchas soluciones, que además pues es un problema que con tanto impacto social, económico y medioambiental que da mucha satisfacción pensar que puedes solucionarlo. Que ya no es un sector solo para administraciones públicas y grandes empresas, que cada vez hay más modelos de startups, como puede ser car sharing, carpooling, ride sharing, peer-to-peer car sharing, sistemas de gestión de autobús como Skybus y un montón más. Que sí que necesitamos el apoyo de las administraciones, porque al final la movilidad se hace en el espacio común, y entonces pues temas de regulaciones y otros muchos motivos, pues las administraciones públicas tienen que ser facilitadoras.
Y luego que este sector pues tienes que ser muy paciente porque es un cambio de hábito. Para tus clientes significa un cambio de hábito y esto a veces es durísimo, ¿no? Porque requiere un cambio de hábito y es muy difícil. Hay que ser muy paciente, la comunicación es muy difícil porque la gente pues lleva 25 años moviéndose de una manera y comunicarle para que cambie esa manera de moverse pues es que es durísimo, ¿no? Y bastante costoso. Y luego, bueno, pues en concreto en Bluemove, pues la gestión de operaciones es muy intensa, el día a día es muy intenso. También hay otros modelos, pero muchos son... mensajeros de bicicletas no es intensivo en capital, pero hay otros muchos modelos que son muy intensivos en capital y que a veces hay que tener conocimientos financieros, pero no tiene por qué ser una limitación. Y luego que Internet está en nuestra parte y a la hora de dar a conocer servicios nuevos y crear comunidades, pues que está de nuestra parte y es una gran oportunidad. Fabuloso. Muchas gracias, Gabriel. Tiene la palabra ahora el último interviniente, Luis Álvarez, de Bike Bike. Hola, ¿qué hay? ¿Se me oye, verdad? Sí. Pues muchísimas gracias primero por esta oportunidad de hablar en este foro. Me encanta hablar con los emprendedores. Creo que Conama es un gran foro y un gran sitio donde poder hablar de estas cosas. Y también muchas gracias a EOI. Y también quiero dar las gracias a David Bartolomé, que es una persona que desde la extinta Fundación Movilidad pues ha contactado con todos nosotros o con parte de nosotros para participar con vosotros aquí, ¿vale? Yo me presento muy rápido. Yo soy un emprendedor, llevo 25 años en el mundo laboral. He desarrollado 4 proyectos de emprendeduría seria, ¿vale? Desde hace 25 años y intercambiándolo con también proyectos como dirección comercial o marketing en distintas empresas, ¿vale? Por lo tanto, digamos que mi perfil es un perfil de marketing, también de emprendeduría y me gustaría hablar a los emprendedores, es decir, entiendo que este es el marco en el que me quiero situar, ¿vale? Actualmente, desde hace 9 años, me dedico al mundo de la movilidad sostenible. He creado una empresa donde trabajo de forma como si fuese una plataforma, ¿vale?, de oportunidades dentro de la movilidad sostenible y desde entonces hemos desarrollado multitud de negocios y áreas de oportunidad desde nuestra empresa, ¿no? Desde la consultoría de movilidad, una agencia de viajes, una agencia de publicidad, minoristas, tiendas, mayoristas y diferentes soluciones también de I+D que trabajamos desde nuestra empresa, ¿vale? Esto todo desde hace 8 años con nuestro capital, con nuestro esfuerzo y ¿vale? Y con mucho curro. Con lo cual, digamos que sí me defino como un emprendedor, ¿vale? Y estoy encantado además de hablar con vosotros, ¿vale? Pero, perdonad, es que yo se me va la memoria y necesito leer. Entonces, yo como yo intento ser un poquito ordenado, me he leído un poco lo que nos preguntaba, ¿no? ¿Cómo comenzar un negocio en el área ambiental? ¿Qué alternativas reales de financiación existen hoy en día? ¿Vale? ¿Cómo podemos reinventarnos personalmente y como sociedad? Esas para mí son las preguntas que me gustaría intentar resolver con todos vosotros, ¿vale? Me gustaría contextualizar, digamos, el asunto, ¿vale? Y primero, bueno, área ambiental, transporte sostenible, la bicicleta, a pie, el transporte público, carpooling, car sharing, eso es transporte sostenible, ¿vale? Desde el punto de vista de empresario, de especialista en marketing, nos obliga a pensar en el nicho de mercado, en la demanda, dónde están nuestros clientes, qué les ocurre a esos clientes que están demandando nuevos servicios y productos dentro de la movilidad sostenible. ¿Existen? ¿Cuántos son? ¿Qué volumen de negocio tenemos? ¿Qué volumen de negocio? ¿Dónde podemos actuar? ¿No? Creo que es interesante desde el punto de vista de marketing y desde el punto de vista del emprendedor que se plantee si realmente hay un nicho de mercado, ¿no? Y cómo acceder a ese mercado, cuál es, cómo acceder, ¿vale? Yo creo que dentro de una contextualización, ¿vale?, tenemos que entender que estamos aquí después del fruto de un modelo de negocio, de un modelo de Estado, de un modelo de petróleo barato, ¿vale?, que ha propiciado el gran auge del automóvil, que ha sido alucinante y fantástico porque ha generado una cantidad de dinero, de infraestructuras y ha generado una riqueza en nuestro país
y en todo nuestro entorno fantástico. La industria del automóvil ha tirado del I+D, hemos hecho grandes cosas, ¿no?, que el automóvil ha generado pues algo que es muy positivo, es la sociedad en la que vivimos hoy en día, ¿no? Estas superestructuras que hemos creado, que nos ha propiciado la comunicación entre nosotros, el transporte de mercancías, genial, ¿vale? Pero el legado que nos ha dejado el coche y digamos esa apuesta, digamos, por ese petróleo barato, pues es lo que tenemos hoy en día, ¿no? Y tenemos que reflexionar sobre ello, ¿no? Nos ha dejado un problema económico de una balanza de pagos dura de pagar por nuestros estados, ¿no? Es decir, somos deficitarios en petróleo, la factura de petróleo es más cara que lo que ingresamos por turismo, que es nuestro primer negocio, y nuestro Estado no lo puede pagar, pero tampoco lo pueden pagar, digamos, incluso los usuarios de coche, ¿no? Con lo cual nos encontramos en un contexto económico complejo, ¿vale? Un contexto económico social también, donde nuestras ciudades por culpa del coche han cambiado, nuestras ciudades se han convertido en ciudades periféricas, donde el coche ha sido el protagonista y sigue siéndolo, donde los desplazamientos nos obligan a tener que usar el coche y la gasolina y sus costes y sus externalidades, que nunca las medimos, como son pues los costes reales de la utilización del coche, como puede ser el medio ambiente, que es otro de los grandes puntos, ¿no? Que ni lo toco, porque es que parece como que es el de siempre, ¿no? Hablamos de casi siempre de eso, ¿no?, de esos costes medioambientales y que casi están superados. Yo creo que los tenemos que superar, ¿no? Dejarme... Pero bueno, yo creo que tenemos un punto de oportunidad, ¿vale? Estamos en una sociedad en cambio, estamos en una sociedad que está reflexionando sobre su modelo, de sociedad, está reflexionando sobre todo, ¿vale? Pero realmente la movilidad no es un tema de debate. La movilidad, no hablamos de la movilidad. La movilidad realmente, además, es una oportunidad realmente importante, ¿no? Económicamente, si pensásemos en la movilidad en términos económicos y en recortes y en planes de ahorro, seguramente sacaríamos y rascaríamos por la movilidad y por una racionalización del uso de la movilidad, pues algo realmente mucho más importante de lo que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Pero no hay un debate, realmente no se lo plantea nadie. Y a mí a veces me desespera, lo hablaba con Nacho antes, decía, es que es flipante, parece que como es evidente que tenemos un problema ahí delante, que lo tenemos, no lo vemos, los políticos no lo ven, no hay un debate sobre ello, y quizás dentro de 15, 20 años, como nos estamos dando cuenta ahora que hicimos todos el canelo, comprándonos casas y creando una burbuja, no sé qué, no sé cuántos, de repente dentro de 20 años a lo mejor nos damos cuenta de que la movilidad sí que habría que haber hablado de ella, ¿no? Es flipante, yo de verdad que me resulta chocante que en la sociedad no haya un debate sobre la movilidad cuando realmente supone una factura social carísima y un compromiso a futuro realmente muy, muy, muy gordo. Y no hablamos de ello, ¿no? Pero es así, quiero decir, esa es una realidad, ¿vale? Y a diferencia, yo he tenido gran suerte de vivir en la burbuja también de Internet. En los años 90, finales de los 90, pues tenía una empresa de Internet, estuve en el mercado de las telecomunicaciones. Era virguero, el Estado, las empresas, estaba todo el mundo interesadísimo en pertenecer a esa comunidad que no sabíamos qué era Internet, no sé cuántos. Entonces, claro, esto se implantó, tenemos fibra óptica por todos lados, tenemos ahora mismo unas comunicaciones geniales y se implantó en relativamente muy poco. O sea, estaba todo el mundo involucrado, ¿no? Nada tiene que ver con lo que está ocurriendo ahora, ¿vale? El emprendedor en movilidad se encuentra con que las condiciones sociales, ¿vale?, de su realidad actual no le están ayudando, ¿vale? Eso es una realidad absolutamente tangible, ¿no? Pero todos sabemos que hay un cambio, es decir, yo creo que los indicadores son socioeconómicos, es decir, la población está cambiando y es una reflexión individual la que está produciendo este cambio, ¿no? Y no una reflexión colectiva, ¿no? Nacho, como emprendedor, hablaba de publicidad y de concienciación, ¿vale? Alberto hablaba de ecología. Tú también hablabas de cambiar este mundo, ¿vale? Igual que tú, cambiar, ¿no? Entonces, realmente el emprendedor en movilidad tiene un componente ideológico importantísimo, ¿no? Que se le suma realmente a su propio trabajo de crear su empresa, de crear de buscar su mercado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el emprendedor tiene una doble misión, tiene una misión como de apostolado, ¿vale? Y después tiene una misión de emprendedor,
¿vale? De empresa, de empresario. Con lo cual, yo la verdad es que cuando pienso, yo pensaba en venir a esta ponencia, a estas charlas, decía, es que hay que ser muy responsables en lo que hablamos a la gente que quiere emprender, porque no nos podemos olvidar que un 70% de las empresas que se crean, de las SLs que se crean, un 70% fracasan en su primer año. Es la pera, ¿vale? Eso significa que hay un problema, esa persona que ha emprendido esa aventura se ha quedado sin sus ahorros, se ha quedado sin su trabajo y eso le genera un problema personal, social y económico muy grave, ¿no? Con esto no quiero desanimar a nadie a que emprenda, ni mucho menos, pero que seamos conscientes, ¿no? ¿Cómo hacerlo? ¿De qué forma hacerlo? Yo creo que es el debate que deberíamos de a lo mejor poder generar o podríamos hacer. Yo en mi empresa colaboro con muchísimos emprendedores a nivel individual, con muchísimos, y yo creo que la colaboración, hemos hablado mucho de la colaboración entre nosotros, las asociaciones, el asociacionismo, la colaboración individual de empresa a empresa, digamos, es un modelo de negocio. Las redes sociales es el nuevo modelo de negocio que surgió a partir de esos años 2000, cuando se expandió toda la fibra y todas las telecomunicaciones, ¿no? Entonces a mí sí que me gustaría, pues, quizás poder tener la oportunidad de responder estas cosas, ¿no? ¿Cuál es mi nicho? ¿Cuál es el nicho del mercado? ¿Cómo acceder a ese mercado? ¿Y quién puede acceder, ¿no? Para resolver pues la pregunta, ¿no? ¿Cómo comenzar en un negocio en el área de la movilidad sostenible? Digamos, esa para mí es la pregunta que me gustaría que pudiésemos ayudaros a resolver entre todos, y encantado de debatir con todos vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Gracias por tu intervención. Ahora todo esto podemos seguir debatiéndolo, desarrollándolo, y que sobre todo ahora que los protagonistas sean el público, que tomen ellos la palabra y nos hagan preguntas, si os parece. Os sugeriría trasladar la mesa, si os parece, allí, darle la vuelta y nos ponemos cara al público. Vale. Vale. ¿Me dejáis sitio? ¿Cuándo acabemos? Bien. ¿Cuándo cortamos? ¿Está encendido? Sí, fabuloso. Me comentan que tenemos en torno a 20, quizás 30 minutos, ¿de acuerdo?, para intervenciones y participación del público. Hay aquí un micrófono para la gente asistente al acto que se podrá pasar. Permitidme que plantee yo primero una serie de cuestiones, si os parece, y luego... de las intervenciones de los ponentes, yo creo que sí, que efectivamente, respondiendo a Luis, la última persona que habló, hay que emprender en los temas de movilidad. Es cierto que hay un nivel de fracaso en el primer año muy alto, pero esto no debería desanimaros, todo lo contrario, hay todavía muchos servicios que ofrecer como emprendedores en el ámbito de la movilidad urbana. Y aterrizando, ¿no? Ya como vemos, hay muchas experiencias de bicimensajería, de compartir coche, compartir la flota, etcétera, ¿no? Yo creo que hay que poner en el centro al peatón, al espacio público. Hasta ahora está hablando mucho de la movilidad en el sentido de la circulación, de movernos. Vivimos en una vorágine de la circulación. O sea, estamos siempre hablando en términos de movernos en la ciudad y no tanto de la estancia, de la contemplación del espacio, la mejora del espacio público, de la calidad urbana, etcétera. Yo creo que aquí hay mucho todavía por hacer. Se pueden emprender nuevos negocios que presten servicio a peatones, propuestas de ensanches acerados, potenciaciones, etcétera. No solo la circulación, sino también como lugar de estancia, hacer proyectos de paisaje urbano, de jardines, interpretativos, etcétera. Hay mucho que hacer por ahí y darle esa vuelta de tuerca a la movilidad, distinguiendo algo muy importante que es la movilidad de la accesibilidad, que no es lo mismo. Es decir, de hecho, la mayor accesibilidad viene dada cuando se pone coto a la movilidad motorizada, ¿verdad? Es cuando justamente incrementa la accesibilidad a los distintos usos y funciones del espacio urbano.
Bien, yo, dicho esto, yo quisiera ya que fuerais vosotros los que intervinierais, nos hicierais preguntas, propuestas, etc. ¿Alguien del público rompe el hielo? Sí. Hay otro para ellos, pero bueno. Hola, buenos días. Mi nombre es Gustavo Arribas, estoy en el comité de empresa de Orange, concretamente la sección de movilidad y medio ambiente. Y bueno, pues mi pregunta se basa un poco en explicaros la situación que tenemos en mi empresa y sobre todo cómo efectivamente cambiar el hábito. Nosotros partimos de una empresa que estaba localizada en Madrid, las oficinas centrales, y se deslocaliza y se manda a Pozuelo de Alarcón. Entonces, bueno, pues la situación os podéis imaginar, miles de traslados, pues somos una plantilla de más de 3.000 personas y esto supone un gran cambio modal para nosotros, aparte de un coste económico elevado, añadido al tema de la contaminación, etcétera. La empresa intenta resolver esta situación haciendo de manera indiscriminada una cesión de plazas de aparcamiento en el parque empresarial, principio para alta dirección y luego después lo amplía a mandos intermedios. Para que os hagáis una idea, ahora mismo son unas 1.300 plazas que paga la empresa a un coste de unos 120 euros al mes cada plaza. O sea, os podéis imaginar las cifras de las que estamos hablando. Y bueno, pues este tipo de situación ha creado una dependencia total y absoluta del vehículo y una resistencia total hacia cambiar este modelo que efectivamente habéis hablado todos los ponentes y que habéis puesto de visión de todos lo que es el problema en sí, ¿no? Nosotros desde nuestra sección intentamos con distintas actividades pues hacer un cambio de esto y nos resulta imposible. De hecho hemos puesto varios planes de movilidad sostenible y bueno, la empresa nos escucha, pero no hace nada. Realmente algo efectivo no lo hace. Y luego nos resulta muy difícil cambiar esta situación entre los argumentos de los empleados de yo ya he organizado mi vida, llevo a los niños al colegio por la mañana, necesito el coche porque tengo plaza de parking, me ahorro tiempo. En fin, se nos acaban los argumentos para poder solventar esta situación y este cambio modal que estamos demandando, ¿no? Entonces, bueno, pues la pregunta va dirigida a todos vosotros. Algunos de vosotros ya están en el parque empresarial con su flota de vehículos. De hecho, tenemos un acuerdo con los comerciales, pero es muy poco lo que tenemos avanzado, ¿no? Muchas gracias y enhorabuena a todos los ponentes por vuestras presentaciones. Muchas gracias. Me ha comentado Luis que le gustaría ser el primero en responderle a esta persona. ¿Alguien más de vosotros quiere intervenir? Muy bien. Sí. Yo creo que yo estoy completamente de acuerdo contigo, lo hablábamos todo el rato, ¿no? Yo creo que el tema de la concienciación es una asignatura pendiente y un empresario y una gran empresa, cuando mueve su empresa, tiene una obligación con la sociedad. Y es que no se puede mover una empresa a las tablas, a no sé qué, no sé cuánto, sin pensar en cómo pueden llegar sus empleados y abstraerse de ese problema, ¿vale? Es decir, es un tema absolutamente evidente y claro que tiene que haber un plan de transporte al trabajo cuando tú cambias tu ubicación de tu empresa y tienes que desplazar a toda esa gente de otra forma, porque si no se produce un problema de exclusión. El que no tiene coche o el que no tiene medios no puede acceder a un puesto de trabajo, con lo cual, digamos, se produce un problema de exclusión social, independientemente y además del problema que generamos medioambiental, de transporte, de atasco y de incomodidad para el resto de los ciudadanos, ¿no? Volviendo a clave emprendedor, existe lo que se llaman los planes de transporte al trabajo. Igual que existen los planes de transporte al colegio, como los caminos escolares, igual que se encuadran todos dentro de los planes de movilidad urbana sostenibles. El emprendedor, por ejemplo, en la EOI, tiene la posibilidad de desarrollar, digamos, una actividad profesional como consultor en movilidad para poder dar respuesta a las empresas, ¿vale?, con los planes de transporte al trabajo, que son planes específicamente diseñados para la empresa y por la empresa y desarrollados por consultores, ¿vale?, emprendedores que puedan, digamos, realizar esa labor y que ahí hay un nicho de mercado y de trabajo, ¿vale?, que evidentemente si el empresario, la empresa, el comité de empresa no está a favor, es complicadísimo. Gracias, Luis. Gabriel, tiene la palabra. Sí, me hace muchísima ilusión esta pregunta
porque Blue Move, cuando sus orígenes, empezamos en parques empresariales, antes de entrar en el centro de la ciudad. Entonces nuestra visión era un poco que todas las empresas de un parque empresarial compartiesen la misma flota de coches y además intentar cubrir las necesidades puntuales de movilidad de los trabajadores del parque empresarial de manera que incentivásemos que fuesen hasta el parque empresarial en transporte público. Entonces, por ejemplo, en la finca pues había metro, hay muchas lanzaderas. Entonces nosotros pensamos, si nosotros ofrecemos este servicio en el parque empresarial, de manera que las reuniones, la recogida de las comidas fuera del parque empresarial las podemos solucionar nosotros con coches por horas, y no solo eso, sino más gente querrá ir en transporte público al centro empresarial. Y no solo eso, sino además lo que es carpooling, de compartir coches hasta el parque empresarial. Decíamos, nosotros lo que vamos a hacer es, como nosotros el coche que esté por la noche parado en el parque empresarial, nos da igual que esté parado en el parque empresarial o que esté parado en la casa de algún trabajador del parque empresarial, lo que proponíamos es que el coste de cogértelo por la noche era casi nulo, de tal manera que más gente fuese haciendo carpooling hasta el parque empresarial, y si de repente no podía volverse, es lo de casa, lo que le llamamos el concepto, que además lo hablaba mucho con David Bartolomé, la vuelta a casa garantizada. Es decir, que si tú te quieres volver luego a tu casa, pero no puedes con tu compañero de trabajo porque él tiene que salir antes, o a ti te ha salido una presentación y te tienes que quedar más tarde, tienes un coche de los nuestros preparado para volverte a casa y devolverlo a la mañana siguiente para el que se tenga que ir a una reunión a las 9 de la mañana al día siguiente. Ha sido complicado. O sea, no ha habido... No encuentras interlocutor en las empresas. Si encuentras el interlocutor, es semejante el cambio de costumbre en la empresa, que es complicadísimo. Incluso ahorros de costes brutales, porque, por ejemplo, en comparativas el coste del taxi también, o sea, no está el coste de las plazas, pero el coste del taxi en los parques empresariales también, que son costes de que cada viaje en taxi te cuesta 40 euros. Pues ahí también el ahorro era enorme. Y la verdad es que nosotros todavía no hemos encontrado soluciones para implantarlo a las empresas. O sea, no hemos encontrado la manera, vamos. O sea, es complicadísimo. Yo creo también es que el decisor de la empresa es que se tiene que enfrentar a 5.000 personas en la empresa, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para enfrentarte, ¿no?, con un tema tan delicado? De repente dices, todos los que salís así de la empresa cogiendo un taxi, ¿no? Y ahora de repente tienes que reservar antes el coche, coger el coche, tal... O ahora tienes que cargar una persona antes y en vez de llevar tu coche, compartirlo. Nosotros la verdad es que no hemos visto ni apoyo ni por parte de las empresas ni por parte, de los trabajadores. Bueno, sí, vale. Bueno, en realidad lo que sucede con estos casos es que la empresa gestiona el desastre, pero nunca hay una capacidad de intentar transformarlo. Requiere valentía, porque te tienes que enfrentar a cosas tan complicadas como las plazas de parking, que igual que los despachos con ventana son una especie de marca de estatus, o sea, está jugando ya con egos, movidas, se generan. Nosotros conocimos el caso de una empresa holandesa en la que la dirección o la responsable de hacerlo cedió las plazas de parking no por estatus, sino por distancia al trabajo. Entonces el que vivía más lejos tenía coche y el que vivía cerca, como podía ir en bici en metro, pues no. Bueno, pues dice, por lo que contaban, la debían de poner hasta escolta, porque era la enemiga de la empresa, claro. Entonces, es muy delicado. Había una frase que me encanta porque explica muchas cosas, que es muy difícil hacer entender algo a alguien cuyo sueldo depende de no entenderlo. Eso se puede aplicar a todo. Es decir, es muy difícil hacer entender a la dirección que entienda algo si le vas a meter en un jardín y se va a meter en un lío que de repente prefiere esa inercia de la que hablábamos, de gestionar el desastre antes que transformarlo. Sí que es verdad que lo que hablábamos de innovación, o sea, la innovación requiere transformar. O sea, y además hablando en Sevilla, recuerdo que hace 2 con Amas hablé de eso, decía, hay que aspirar a transformar, no a gestionar, porque es la única manera de que las cosas sucedan. Lo que pasa que es eso, la inercia es el gran enemigo. Pero bueno. Y para eso, además, claro, hace falta fuertes procesos de participación ciudadana y que sea de abajo arriba, si no es imposible. Sí. En Madrid hay un problema de contaminación alucinante. Y el problema es que siempre se echa la culpa al ayuntamiento. Siempre, ¡ay, el ayuntamiento, no sé qué! Bueno, es que los que contaminan son los que van en el coche, porque el que cree, o sea, si no eres parte de la solución, eres parte del problema.
Y entonces sí que es verdad que desde abajo arriba, pero existe como una percepción de no responsabilidad en el que va el coche, en el que va el coche al trabajo, pues al final lo que dices tú, yo ya me he hecho mi vida, no sé qué, ya dependo de ello. Pero también existe cierta tendencia a no querer cambiar por esas pequeñas... Gracias. Tiene la palabra Vincent, que ha pedido la palabra antes. Sí, bueno, estoy totalmente de acuerdo con todos y especialmente con Nacho. Creo que todo el mundo que va a su lugar de trabajo mira por lo suyo y la empresa intenta gestionar el desastre. Desde BlaBlaCar hicimos más de 250 referencias en Europa de implantación y solución de carpooling para empresas para mejorar ese cambio de hábito. Y claramente, o sea, no sé si os puede ayudar, pero nosotros hemos visto dos tipos de proyectos. Proyectos con poco usabilidad de ese sistema, porque bueno, tenía sus pegas, no tenía incentivos, pero sobre todo no tenía un esfuerzo muy importante de la empresa y de la empresa y los responsables de ese proyecto en factores de comunicación, lo que abarcaría más bien al tema de Luis, de que hay que poner un plan de movilidad sostenible y sobre todo implicar a la gente desde el principio. O sea, es gestionar eso desde el punto de vista de oportunidad, no desde el punto de vista de desastre. No me parece normal, pero solo a mí, que una mujer embarazada no tenga parking y que un directivo lo tenga, o sea, pero es una opinión personal. ¿Cómo eso se cambia en la sociedad? ¿Cómo si esta empresa quiere hacer ese cambio y esa otra empresa no lo quiere hacer? Eso es diferente, pero el principio de todo es que la dirección de la empresa participe de esto, si no, no va a llegar a ningún resultado. Y aún así hay que cambiar después el hábito de los empleados, que ese también es otro trabajo. Pero si la implicación de la empresa está muy fuerte, el grado de efectividad es mayor, se multiplica por 4. Te puedo sacar estadísticas y tal y te puedo enseñar cosas. Bueno, y en ese caso, claramente la solución para mí, por lo menos el principio de la solución está ahí. ¿Alguien quiere tomar la palabra en relación a este tema o pasamos de reflexión? ¿Nadie más? Yo quisiera, a ver, permitidme, ¿sí? ¿Con este tema? Bien. Bueno, primero de todo felicitaros y agradeceros por la experiencia y demás y por dar a conocer esta iniciativa. Y bueno, yo vengo de Almería y no sé si sabéis que la Universidad de Almería es la universidad de España con más plazas de aparcamiento por número de plazas de estudiantes. Entonces estamos hablando de un problema en las empresas, pero los futuros empresarios, emprendedores y los que vienen a cambiar este país, por lo menos en Almería, son ejemplos de todo lo contrario de lo que estamos hablando aquí. No sé si alguno tenía alguna idea de cómo cambiar eso, porque ni el sistema público de bicicletas ni iniciativas para fomento de transporte público están funcionando. No sé, lanzo la idea por eso, porque si se os ocurre algo o si habéis tenido alguna experiencia ahí. Claro, yo creo que es que la administración se dedica a parchear realmente y gestionar el desastre que decíais. No va a la raíz del asunto, no hace propuestas radicales en el sentido de ir a la raíz del asunto. También el mismo debate de la movilidad yo creo que está pervertido. No estamos realmente cuestionándonos el fondo de la movilidad urbana, el paradigma que hay detrás. Detrás del modelo de movilidad hay un modelo de sociedad, que es por lo que hay que empezar a cambiar, el modelo energético. Y a partir de aquí ya nos moveremos de otra manera. Luego también me gustaría conectar esto con las cuestiones urbanísticas y territoriales. Hablaba Luis de toda la herencia, las buenas cosas que ha traído la infraestructura, cómo nos hemos comunicado, cómo ha conectado territorios. Bien, esa es una cara de la moneda. Permitidme que, bueno, yo tengo que ser aquí polémico, ¿verdad? Mi papel aquí, y moderar y apretar a los ponentes. Permitidme que yo cuente la otra cara de la moneda, es decir, también las infraestructuras viarias han hecho un grandísimo daño, fragmentan el territorio, crean lejanía, con lo cual intensifica la demanda, no la necesidad, la demanda de movilidad motorizada y se incrementa el uso del coche porque aquello que antes quedaba cerca ahora está más lejos, ¿de acuerdo? Eso también hay que comentarlo. Y luego el inmenso coste en infraestructura, son billones lo que nos hemos gastado en este país y por eso ahora la crisis y los recortes en mantener infraestructuras viarias, trenes de alta velocidad, etcétera. Creación de lejanía y han ganado dinero las 4 grandes compañías de siempre. El resto, lo que se ha hecho es saquear el país. Por ejemplo, hay una viñeta del Roto
imaginaos, ¿no? Un páramo, una zona así prácticamente desértica, una autopista y un coche que pasa, ¿no? Y comenta uno, se deduce que hay 2 personas en el coche, sale un bocadillo y dice uno: esta autopista no lleva a ningún sitio. Y replica el otro, dice: no te preocupes, los sitios los creará ella. ¿De acuerdo? La inversión en infraestructura viaria ha servido de punta de lanza del proceso urbanizador. Insisto, y justo lo contrario, tenemos que cambiar eso, es decir, hay que volver a modelos compactos, recuperar la idea de barrio, la ciudad compacta mediterránea tradicional, y a partir de aquí podemos cambiar el modelo de movilidad, quitar coches, eliminar plazas de aparcamiento, superficies, etc. Por ahí es por donde tenemos que empezar. Nada, solo quería contar la otra cara de la moneda que tiene la política de promoción de las infraestructuras viarias. Bien, del público, más preguntas, más reflexiones. Ah, bien, perdón, sí, Juanjo nos hacía preguntas a los ponentes. ¿Alguien tiene la respuesta? Bueno, yo te quería comentar, antes hemos comentado... bueno, era para contestarte allí. Es verdad lo que dices, porque yo no conozco toda la provincia de Almería, pero en las partes en las que he estado, es verdad que era muy difícil no moverse, que no fuera en coche. O sea, estaba construida, esto está lejos de esto, que está lejos de esto. Entonces, bueno, la infraestructura es tal. Luego también lo que hablábamos del cambio de hábito. Poníamos como ejemplo percepción del problema. Yo creo que incluso hay algo más ahí. Hay leyendas, la comunicación es antiintuitiva, o sea, la movilidad sostenible es antiintuitiva, comunicarla, es lo que hablábamos antes. Tú cuando le dices a un comerciante que se peatonaliza en su calle, va a llegar más gente a comprar, dice que ni de coña. Ahora, peatonalízasela 6 meses y luego dices que se la despeatonalizas, te dirá que no, porque resulta que es verdad, pero muchas veces las peatonalizaciones se hacen temporales porque dicen, no, va a durar 3 meses, no os preocupéis que luego las cambiamos, porque si dices que es para siempre, se crea una revolución ahí, pero si dices que son 3 meses, lo que sucede a los 3 meses es que la gente dice, pues es verdad, tenías razón, ahora estamos mejor, ya no queremos cambiar. La movilidad sostenible y la sostenibilidad suele ser muy antiintuitiva. Hay veces que el papel no reciclado es más sostenible que el reciclado. Siempre hay asteriscos y letra pequeña en muchas cosas, ¿no? Lo cual lo hace muy difícil crear un discurso sólido. Y luego las leyendas. Aquí en Madrid se lo podían poner en la puerta. Madrid no es para bicis, es lo que oyes constantemente. Y a Madrid lo que se le ha puesto ha sido un manto de movilidad en una ciudad que es en realidad, arquitectónicamente es muy amable para andar y para ir en bici. Las cuestas, no, bueno, eso se puede discutir, pero no, las puedes evitar. Pero la leyenda que podía poner bienvenido a la Comunidad de Madrid no es para ir en bici, porque es que es un mantra que se escucha constantemente. Y ya no es solo que tienes que intentar una percepción nueva, es que tienes que combatir la percepción existente. Seguro que los estudiantes, el input que reciben constantemente sobre movilidad es cómprate un coche, que es o sea, en realidad es como un carnet para la libertad, y se venden así, sobre todo para los jóvenes, de ya tienes un coche, ya eres libre. También tienes que combatir con una comunicación que es constante, hedonista, tal. Una cosa que yo he trabajado muchos años en publicidad, si os fijáis, la publicidad de coches van solos. Siempre es un coche que va solo. Los coches nunca van solos. El coche pide ir solo por la carretera, navega, no conduces. Y de repente la realidad es que estás rodeado, ahí encajonado entre 28.000 coches más. Pero es ese mensaje que va calando siempre, constantemente. Tienes que luchar contra él. Yo es que además creo que el modelo que tenemos, por ejemplo, urbanístico, que es la primera piedra del problema, y el discurso que existe alrededor de la movilidad, yo creo que en una democracia y en una economía de mercado como en la que estamos, como en la que vivimos, hay muy pocos mensajes en la sociedad que no estén generados por intereses económicos. O sea, muy pocos. O sea, cuando la gente dice que bueno, hay un ejemplo muy bueno que parece ser que uno de los primeros actos de lobby a nivel económico, bueno, de los primeros no, pero un acto de lobby económico muy divertido es que los sastres de Londres pues impusieron un poco que para ser un caballero había que vestir con corbata y con un buen traje. Entonces de repente, esto fue hace 100 años, de repente ahora nos vemos que seguimos todos vestiendo con traje y con corbata porque hace 100 años un interés económico de un lobby de sastres de Londres decidieron invertir dinero ahí, ¿vale? Entonces esto pasa mucho en movilidad. Porque hay unos lobbies, unos intereses económicos, que es los fabricantes de coches y las constructoras, que tienen un gran interés económico, que además, como ha dicho antes Luis, generan muchísima riqueza. O sea, el fabricante de coches crea mucha riqueza en este país. Entonces, lo que hay que ver es qué genera más riqueza, el fabricante de coches o una movilidad sostenible. Y esto es un debate
que también ha dicho Luis, que no hay debate. Este es un debate que tiene que tener la sociedad española. Bueno, había una cosa curiosa con lo de fabricante de coche. Cuando tú haces tú sabes más de este tema, bastante más, pero tú cuando haces la ecuación de el dinero que da la industria del automóvil, porque nunca en esa ecuación metes las externalidades. Nunca se meten. Entonces todo resulta mucho más rentable porque es que le quitas tres piezas a la ecuación. Entonces sale la suma que tú quieras, evidentemente. Yo también soy de la opinión de que la industria del automóvil no ha creado riqueza neta en el país, sino más bien justo un sumidero de recursos y de, en fin, porque no está contando todas las... No hace las cuentas completas, digamos. Bien, más palabras del público. Sí, adelante, por favor. Yo quería preguntar al ponente de la mensajería en bici si nos puedes contar algunas cifras sobre tu negocio o tu empresa. Un poco cómo ha ido evolucionando y eso. Pues sí, te puedo contar que ha sido una proyección hacia arriba y que luego, pues por diversos motivos, ya sea ahora en este momento la crisis y en su momento el tema de la comunicación por correo electrónico, porque claro, cuando nosotros empezamos eso todavía no había eclosionado y se movía muchísima documentación pues a través de mensajero, ¿no? Y ahora pues se utilizan por las nuevas tecnologías como es lógico, ¿no? Entonces en ese sentido ha sido pues un pico y una bajada, ¿no? ¿Cuál es nuestro reto ahora? Pues bueno, pues como el de cualquier actividad que está bajando su volumen de negocio, es encontrar nuevas formas de negocio sin traicionar tu filosofía y tu ideal. Y pues ahora mismo en este momento nosotros vemos la oportunidad a través del transporte, no solo de documentación, sino también de paquetería. O sea, tú una caja de zapatos no la puedes mandar por mail, ¿no? Necesitas a alguien que la transporte y bueno, pues hay nuevas bicicletas, nueva tecnología que nos permite poder apostar por eso. Yo más que cifras tendría esta visión, vaya. ¿Y el nombre cuál era, perdone? El mío, el de la mensajería. No, el de la mensajería. Sí, Trébol. Vale, gracias. Nada. Gracias. Con respecto a los emprendedores y los servicios que se pueden ofrecer en el ámbito de la movilidad, hago más propuestas. Además del reparto de paquetes, mensajería, etcétera, hay todo un campo por explotar que es el de la distribución de mercancías en el último tramo. Es decir, más allá de cartas o paquetes o cajas de zapatos, pensad en el día que ya se prioricen los centros históricos, la distribución hacia los minoristas no puede ser ya de la manera tradicional. Entonces, ahí hay todo un campo amplísimo para los emprendedores para que inviertan en cargo bikes, en distribución de mercancías, en lo que se llama distribución de mercancías en el último tramo. En París, por ejemplo, está sucediendo lo que tú comentas, ¿no? Se ha peatonizado el centro, no se deja pasar a vehículos motorizados y ya necesariamente se tiene que repartir en el centro de París en bicicleta, ¿no? Esto se está haciendo en Sevilla, en algunas zonas del casco histórico. Hay empresas que han abierto en el último año nueva creación de empresas y emprendedores que han iniciado negocios justamente en este sentido, en esta dirección. Han invertido en comprar cargo bikes y ofrecer servicios de reparto de mercancías a minoristas. Y bueno, yo pienso que en Madrid se debe de hacer también. Esto llegará, lo veremos. Nos parece increíble a día de hoy, pero esto estoy convencido que lo veremos. Ni siquiera lo tendrán no lo verán nuestros hijos, lo veremos nosotros en cuestión de años, en el centro de Madrid. Iba a hacer una referencia sobre el tema del peligro que tiene la estadística de que quiebran las empresas antes de un año de existencia. Y esto es una mala noticia, pero también es una buena noticia, y es que es mejor que quiebren al año que quiebren a los 5 años. Imagínate, me cago en la leche, 5 años ya quebrado. Entonces, por lo menos un año dices, bueno, oye, un año trabajo 55 años en mi vida, creo que es afrontable. Desde luego, es mucho mejor. Nosotros emprendedores dedicados a formar y asesorar a emprendedores con criterios de sostenibilidad ambiental, también vemos que muchos no cuajan, pero desde luego es mucho mejor, evidentemente, darse el batacazo en el primer año y así dar un paso al lado, cambiar y dar una vuelta al modelo de negocio, a la idea, y ir hacia otra cosa, mucho mejor eso que luego
pegarte el batacazo cuando llevas ya 3, 5 años. Tenemos que ir cerrando, me dicen desde la organización. ¿Hay más preguntas por parte del público, más reflexiones? ¿Nadie más? Bueno, pues entonces, si os parece, cerramos. Damos las gracias a los ponentes, a todas las empresas que aquí han presentado sus proyectos, a la EOI por la organización de estos talleres y estos espacios Green Jobs tan interesantes. A mí me parecen de los más interesantes quizás de esta semana. A CONAMA, por supuesto, por la organización del Congreso. Ha tenido mucho mérito lo que han hecho. Sabéis que hace 2 semanas o 3 semanas supieron del cambio de sede. Han pasado 2 semanas durísimas organizando todo esto y tiene mucho mérito lo que han hecho en tan poco tiempo. Y nada, pues agradeceros a todos vuestra asistencia, animaros a que emprendáis en este ámbito de la movilidad urbana. Recordad que habría que situarlo en el marco más amplio de una reformulación del concepto de movilidad, del concepto de velocidad, del propio concepto del espacio público, de la ciudad, y en ese ámbito mucho más amplio que trasciende la mera movilidad. Es decir, estaríamos hablando de accesibilidad, de peatones, de paisaje urbano, contemplación de espacio público, etc. En ese gran ámbito hay mucho por hacer y os animamos a que creéis ideas y proyectos innovadores en esas cuestiones tan interesantes. Muchas gracias a todos. Muy bien, muchas gracias, chicos.